¿Qué tal, amigos? Les saluda Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. Hoy vamos a comenzar una nueva experiencia. Es un pequeño diálogo en torno a la Sagrada Escritura. Vale la pena recordar cómo es precisamente San Jerónimo quien nos dice: quien no conoce la Sagrada Escritura no conoce a Jesús el Señor. De esta manera, nosotros lo que queremos hacer es profundizar en el estudio de la Sagrada Escritura, encontrarle el sabor, el gusto a la lectura, y que podamos profundizar cada uno de nosotros desde nuestro hogar en la Sagrada Escritura, podamos disfrutar de la presencia de Dios. Yo quiero decirles que este tema es un tema muy coloquial. No me interesa así como que mostrar que cuántos conocimientos tiene el Padre Pedro, o que algunos de ustedes pudieran decir: ay, cuánto sabiduría, cuánto sabe. No, a mí lo que me interesa es de que tú tengas la Sagrada Escritura en mano y que entonces por lo mismo seas tú mismo el que aprendas a leerla. Lo que yo voy a hacer es compartir contigo un método para introducirnos en la Sagrada Escritura, pero lo que me interesa es que seas tú el que aprendas a meditar con la Sagrada Escritura. Sabemos todos aquella pequeña enseñanza que se dice: a un joven no le des de comer, porque le vas a saciar la comida durante un día. Enséñale, en este caso se habla de un mar, de las orillas del mar, enséñale a pescar, porque entonces él así va a poder saciar su comida todos los días. En lugar de esperar que tú le des, él mismo va a procurar darse lo que necesita y seguramente va a poder ayudar a los demás. Entonces es esta finalidad de esta serie bíblica, le podríamos llamar así. Hoy vamos a ver un texto que me parece muy importante. Busca, por favor, ve por tu Sagrada Escritura. Ahorita me voy a dar un poquito más de tiempo para que tú busques la Sagrada Escritura, y vamos a estar leyendo el capítulo 3 de San Juan. No te preocupes si las palabras que yo leo no coinciden totalmente con lo que tú tienes en tu Sagrada Escritura. En esencia van a decir lo mismo. Lo que pasa es de que yo voy a dar seguimiento a este capítulo 3 a través de la selección de textos litúrgicos, aquellos textos que se ponen en la Biblia. Esto nos da la oportunidad de dividir nuestra reflexión en cuatro momentos, 3 o 4 momentos según sea el caso. Bien, pues ya tienes la Sagrada Escritura ahí a tu lado. Recuerda que cuando hablamos del Evangelio de San Juan, pues es un evangelio con 4 versiones diferentes: Marcos, Mateo, Lucas y San Juan. Sobre San Juan, pues a él se le representa con la figura de un águila, porque Juan es el discípulo amado del Señor Jesús. Con él convive, y el Evangelio de San Juan es de las 4 versiones en la que se escribe al último. Algunos hablan entre los años 80, años 90, incluso algunos dirán hacia el año 100. Y nos presenta al Señor Jesús en una dimensión teológica mucho más profunda que la que lo hacen Mateo, Marcos y Lucas, que se ve que ellos tienen fuentes muy similares y por eso se llaman sinópticos. Juan es mucho más original. Pero bien, escuchemos este capítulo, esta lectura. Los versículos que ahorita vamos a meditar es capítulo 3, versículos del 1 al 8. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo?
¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: yo te aseguro que el que nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Bien, lo primero que yo quiero destacar es un método a través del cual Ignacio de Loyola nos dice: para introducirnos en el conocimiento de la palabra de Dios, vale la pena que nosotros escuchemos el texto y después, fijándonos en cada uno de los personajes y las palabras que se dicen, nosotros podamos hacer nuestra reflexión. Esto que yo señalo también es un elemento constitutivo de lo que se llama la lección divina. Entonces vamos a hacer una lección divina de los textos. Y un primer punto es la lección, escuchar la lectura. El segundo punto es, vamos a ver los personajes, quiénes son los que están participando en él, y vemos el contexto y lo que se están diciendo. Por lo pronto, ¿cuáles son los personajes que hemos escuchado, que se mencionan en el texto? Son dos. Ciertamente siempre será el principal, el Señor Jesús. Pero también hay un hombre, Nicodemo, que se nos describe. Es una persona mayor, es un fariseo, es una persona que se deja impactar por la presencia del Señor Jesús. Pero cuando yo digo se deja impactar, realmente está sintiendo que su mundo cambia. Qué interesante es saber que para poder conocer y profundizar la palabra de Dios, una actitud es la que tú y yo debemos de tener siempre que nos acercamos ante la palabra de Dios. Él ya tenía un camino hecho, ya era una persona mayor. Podríamos decir, su estructura psicológica ya estaba muy bien delineada, pero ante la presencia del Señor Jesús se deja impactar y está dispuesto a aprender de Él. Este es un acto muy importante una actitud muy importante en lo que sería ante la fe, dejarnos siempre impactar por el Señor Jesús. Se nos señala además que Él va de noche. No sabemos si le daba pena que los demás se dieran cuenta que quería todavía aprender. No sabemos si va de noche porque tenía miedo de que lo fueran a criticar. Lo importante es de que da el paso. Piensa, a ti, ¿qué te impide acercarte a la palabra del Señor? Podrás decir, es que no la conozco, es que yo no he estudiado. No te preocupes, conócela. Yo te voy a decir que yo pues ya tengo 67 años y en mi época, por lo menos en mi casa, en mi contexto cultural, no se podía tener una Biblia en casa, se consideraba que era como un libro prohibido, ¿sí? Así es de que imagínate mi impacto cuando tengo mi primer Biblia y la comienzo a leer. El Señor me guiaba, el Señor me guiaba. Porque a pesar de que yo sentía que no debería de hacerlo, como esta Biblia me la dieron las misioneras clarisas, pues yo decía, pues son los tiempos nuevos y modernos, ¿verdad?, de la iglesia. Qué bueno que no me quedé en el pasado, qué bueno que Nicodemo no se quedó en el pasado, y qué bueno que tú y yo tampoco nos vamos a quedar en el pasado. Sobre todo pensando que en esta época de la pandemia, necesitamos profundizar en la palabra de Dios y tenemos que entender que dado que la palabra de Dios es llevada también a nuestros hogares a través de estos medios maravillosos, estos medios electrónicos, pues entonces nosotros tenemos la posibilidad de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Prácticamente diríamos como que un estudio bíblico en casa, sí, pero sabes, lo más importante
Es que no es el Padre Pedro el que toca a la puerta de tu casa para que tú le abras y lo oigas a Él. Es Jesús quien toca las puertas de tu corazón para que tú le abras las puertas a Él. Las puertas de tu corazón, las puertas de tu familia. Porque este video lo puedes ver también con tu familia. Si te agrada, llámalos, invítalos. Oigan, vamos a ver, porque aprendí cosas nuevas. Eso es lo que yo espero. Y estoy seguro porque no es tanto lo que yo diga, sino lo que el Espíritu Santo diga en tu corazón. Bien, Nicodemo, persona mayor, fariseo, con una estructura ya hecha y que va de noche. Y le pregunta al Señor Jesús que, bueno, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. La verdad es de que tú, en cuanto católico, debes de tener también ansia de Dios. Seguramente que muchas veces habrás visto, o por lo menos yo en mi juventud, nunca dejé de ser católico, pero quise conocer otras religiones. Y al buscar en esas religiones qué es lo que me podría llamar la atención, me di cuenta en lo personal que no me podían ofrecer nada. Que lo que ellos ofrecían, yo ya lo tenía dentro de la Iglesia Católica, lo tenía en Jesucristo nuestro Señor. Pero hoy nos introducimos en la Sagrada Escritura porque sabemos que Dios efectivamente a través de Jesús nos habla. Porque lo que Él ha hecho, lo que Él hizo y lo que sigue haciendo, solamente lo puede hacer porque Él es Dios. Bien, Jesús lo recibe en la noche, ¿eh? Jesús está siempre atento a escucharte a ti. Quizás en más de alguna ocasión en la noche, cuando ya se durmieron todos, cuando apagaste el televisor, quisiste platicar con el Señor. Pero si no lo has intentado, yo hoy te sugiero, en la noche saca la Escritura, ponte a leerla antes de acostarte, por ejemplo, o algunos que luego tienen insomnio. Deja que la palabra de Dios te hable. El Señor Jesús no tiene horario no pone horario para que te reciba. Más bien nosotros somos los que ponemos las limitaciones. Por ejemplo, mucha televisión, me puedo quedar a ver películas hasta 2, 3, 4 de la mañana, pero imposible tomar la Biblia. Cosas que me distraen, no necesariamente que sean malas, ¿eh? Pero bien, Jesús recibe a Nicodemo y le va a decir: yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Fíjate cómo el Señor Jesús pone una meta grande, ante la curiosidad que tiene Nicodemo, lo que él le está diciendo es poder ver el reino de Dios. Cualquiera diría, bueno, sí, cuando yo me muera. No, es que el reino de Dios, ciertamente en plenitud, hay en el cielo. Pero el reino de Dios lo tenemos que construir aquí en la tierra. Y si tú verdaderamente quieres construir ese reino de Dios y vivir en la alegría y en el gozo del Señor, entonces sigamos leyendo. Porque este diálogo es hermosísimo. Entre Nicodemo y Jesús. Sí, entre tú y Jesús. Yo lo único que estoy haciendo es ser un facilitador. ¿Quieres ver el reino de Dios? ¿Quieres que el reino de Dios esté en tu corazón? ¿Qué es el reino de Dios o el reinado de Dios? Que tengas paz, alegría, gozo, fortaleza, ánimo, entusiasmo. Que abras tu corazón al Espíritu Santo, que tu vida cambie. Eso es el reino de Dios. Que cambie para ser mejor, para que tengas alegría, para que tengas esperanza. Les voy a platicar cosas que me han sucedido. A veces al tocar temas como este, en una ocasión una chica me dijo: Padre, me llegó su meditación, se lo agradezco. Yo pensaba suicidarme. ¿Fue mi meditación? No, fue Dios quien tocó el corazón de esta chica. Aún en esas situaciones más difíciles, claro que Dios puede actuar. Otras personas me dicen, teníamos una crisis en la casa como matrimonio y escuchamos la palabra de Dios y esto nos ayudó. Sí, ver el reino de Dios, que las cosas cambien en tu vida.
Nicodemo entonces le preguntó, cuando Jesús le pone una meta muy alta, ver el reino de Dios, que Jesús reine en nuestros corazones, él le preguntó, ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Ciertamente para Dios no hay imposibles, pero me gusta cómo Nicodemo se expresa con naturalidad. Insisto, una persona mayor, ya con sus esquemas bien hechos. Y aunque fue a buscar a Jesús y tuvo que vencer alguna barrera, pues todavía le dirá, pues Señor, quizás tú has sanado a otros, pero a mí no. No deja de llamarme la atención que la gente se acerca a uno como sacerdote y Padre, pida usted por mí. Y yo les digo, Dios también te escucha, pero usted está más cerca. ¿Sí? Es que Dios a usted sí le oye. No, Dios a todos les oye. Pero bien, aquí hay una pregunta muy directa que hace Nicodemo. ¿Ya una persona mayor tiene que volver a nacer en el vientre materno? Vean la respuesta del Señor Jesús, porque es una respuesta muy interesante que nos llena de esperanza. A mí en lo particular me llena de esperanza y que me da también entonces entusiasmo, porque les respondió Jesús, yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua y del Espíritu. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Para Nicodemo, en su esquema, pues como que la conversión o lo que él estaba buscando tenía que ser así muy concreto. Y el Señor Jesús le está hablando de una realidad todavía mucho más profunda, de un cambio que va a ser en el corazón. Ahorita volveré al tema porque esto del agua y del Espíritu es muy interesante. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañe que yo te haya dicho, tienes que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Me llama mucho la atención la pedagogía del Señor Jesús, la manera en la que va involucrando a Nicodemo en su idea, en su pensamiento, y cómo le va hablando de cosas cada vez más mayores y más profundas, pero a partir de las inquietudes de Nicodemo. No sé si a ti te está ocurriendo lo mismo. Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. 2 veces está repitiendo el Señor Jesús, ver el reino de Dios. Y aquí está la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para ver el reino de Dios? Recibir el bautismo y dejarme guiar por la presencia del Espíritu Santo. Esta es una de las grandes revelaciones que este capítulo 3 de San Juan tiene y nos muestra. Recibir el Espíritu Santo. Nacer de nuevo. Lo que es imposible para ti y para mí es posible para Dios. Puedo ver el reino de Dios, puedo cambiar de vida, podré dejar mis limitaciones, mis penas, mis miedos, mis angustias, sí, si abro mi corazón a la acción del Espíritu Santo. A mí no deja de llamarme la atención cómo me ha tocado encontrarme a jóvenes que dicen, yo mi sexualidad la estaba llevando mal, pero le pedí a Dios la gracia y encaucé mi sexualidad. Algunos que dirán con mi novia, otros que dirán estando casado, pero abrí mi corazón al Señor y me ayudó a enderezar el camino. Me ha tocado también escuchar a otros que dicen, es que el alcoholismo, yo intenté dejarlo tantas veces, algunas otras personas la droga. Y es de que
Cuando se invoca al Señor, cuando dejamos que Él nos lave con el agua bautismal, con la conversión, con la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, surge una fuerza que nos da paz, alegría y gozo, expresiones del reino de Dios. Por eso Nicodemo dice, bueno, ¿pero qué? ¿Me tengo que morir para volver a ser como otra persona? Bueno, él no dijo morir, regresar al vientre materno. No, lo que necesitamos es abrir nuestro corazón a la acción del Espíritu de Dios. Y entramos entonces en esta parte tan interesante. Pentecostés es el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia, y la iglesia comienza precisamente la dimensión misionera, como gracia, como fuerza que le viene de lo alto por la acción del Espíritu Santo. Bien, pues esto es lo que nosotros hoy le estaríamos pidiendo al Señor a través de esta reflexión. Y para hablar sobre el Espíritu Santo, el Señor Jesús utiliza una imagen que es muy bella. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu Santo. Pues hoy, querido amigo, ya tenemos esta reflexión. Ya te decía, seguramente que vamos a tener que ocupar en esta pequeña serie 3 o 4 capítulos para seguir hablando sobre el capítulo 3 de San Juan. Yo te invito a que vamos a hacer un momento de oración antes de retirarnos, pero comparte este video, como luego dicen algunos, si te gustó. Yo en lo personal, a veces, aún mis propios videos, los tengo que oír una o dos veces para poderlos comprender mejor. También hay algunas personas que me dicen, lo comparto, padre, o ya me suscribí, o ya le puse a la campanita, en fin, lo que tú quieras. Pero recuerda, no es al Padre Pedro al que estás recibiendo, es la palabra de Dios a la que tú le abres tu corazón. Eso es lo importante. Y deja que sea Dios mismo el que te lleve a su presencia. Vamos a hacer un momento de oración antes de terminar. Así como tú estás. Si quieres, cierra los ojos. Yo en general les digo a las personas, si estás sentado, siéntate. Bueno, si no, y de pie también puede ser. Pero pon tus manos hacia arriba, con las palmas hacia arriba. Como el que pide, como el que espera recibir algo. Comencemos a respirar un poco serenamente, pero sobre todo diciendo el nombre de Jesús. 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 Así nos ponemos ante la presencia del Señor. Hay que recordar que es el nombre que está sobre todo nombre. Jesús. Jesús. El nombre de Jesús significa Yahvé salva. Es una manera de decir, Señor, ven a mi corazón. Derrama tu espíritu en mi corazón. Y ahora haz un pequeño ejercicio mental. Imagínate esa escena donde está Nicodemo y Jesús, donde ellos están platicando, donde Jesús habla del reino de Dios, donde Nicodemo comenta sobre sus inquietudes y sus invitaciones. Quiere dejarse guiar por el Espíritu de Dios, pero no sabe cómo. Vuelve a ver esa imagen. Pero ahora no es Jesús no son Jesús y Nicodemo los que están platicando. Ahora eres tú, que sientes la mirada del Señor Jesús y tú lo miras a Él. Y aunque tienes pena, experimentas también una alegría nueva, porque lo miras y te mira. Y porque entonces entras en un diálogo tan personal. Sí, ¿quién no quisiera poder hablar con el Papa o con el cardenal o con algún sacerdote y no tienen tiempo? Están tan lejos.
¿Piensas que es tan poca cosa? Pues mira, en la oración platicas con el Señor Jesús. Fíjate cómo te miran. No te desprecia, quiere oírte, te recibe con una sonrisa. Platícale tus dudas y escucha cómo Él te dice que para que puedas entrar en el reino de Dios, necesitas recibir el agua y el Espíritu Santo. Y entonces dile, como la samaritana, dame, Señor, de esa agua. Derrama tu espíritu en mi corazón. Era de noche cuando Nicodemo se acercó a platicar con Jesús. En tu noche, en tus dudas, en tus angustias, platica con el Señor Jesús. Y haz conciencia de cómo te sientes. Este es un momento de oración muy breve a partir del texto que hemos meditado. Pero date cuenta cómo el Señor te da su paz. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Pronto, querido amigo, tendremos otro programa o otro video como este, en donde estaremos viendo los siguientes versículos del texto que hemos escuchado. Estaríamos leyendo igual el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 15. Por si quieres, lee de una vez todo el capítulo. Pero también lo iremos como que saboreando, ¿verdad? Saboreando. Pues, querido amigo, Dios te bendiga. Jesús, que todos te conozcan y te amen. Es la única recompensa que quiero.